Del arrepentimiento a la restauración. Lucas capítulo 22, el versículo del 31 al 62, nos presenta cómo Jesús anuncia la negación de Pedro, cómo Jesús ora en el Getsemaní, el arresto de Jesús y Pedro negando a Jesús. Perder una oportunidad o cometer un error doloroso puede conducirnos al borde de la desesperación. Seguimos pensando cuán diferente pudo haber sido si hubiera, cuando expresamos términos como si hubiera hecho tal cosa, si hubiera ido, si hubiera hecho. Esta palabra es muy repetitiva en el ser humano frente a un remordimiento o a un arrepentimiento. Hay dos clases de remordimiento. En primer lugar, veamos el que es ocasionado por un error humano. Cuando un misionero, un mecánico, cualquier persona que está bajo la responsabilidad de organizar, de reparar, de hacer, de construir o elaborar un medio, en este caso de transporte o de formar parte de la elaboración de algo donde el ser humano, la gente, el público, cualquier persona pueda participar y que de ese elemento o instrumento o trabajo que se esté haciendo depende de la vida de muchos, es donde aquella persona que es protagonista de accidentes, que es el pionero de la desgracia de una comunidad, etcétera, etcétera, por no haber sido diligente sino negligente, termina diciendo si hubiera hecho algo mejor, si hubiera prestado atención frente a un desastre. Se puede expresar frente a un accidente, frente a alguna calamidad, se puede dar o se puede escuchar este término si hubiera, si hubiera. Todos somos vulnerables al error humano, es verdad. Un error honesto diferente o difiere en gran manera de un pecado deliberado, aunque las consecuencias puedan ser similares. Dios no quiere que nosotros seamos destrozados por el remordimiento, puesto que aún tales errores caen dentro del círculo de su divina providencia. Debemos perdonarnos a nosotros mismos, los errores deben quedar atrás. De la desobediencia deliberada crece una forma de remordimiento. Escogemos determinado estilo de vida aunque sabemos que está mal. Una pequeña voz nos dice que nuestra decisión es pecaminosa, pero aún así seguimos nuestro deseo deliberadamente. El remordimiento también puede venir al final de la vida, cuando la muerte se aproxima. Un amigo fue a ver al hospital a un antiguo empleado suyo, el editor de un periódico. Se ve que voy a morir, expresa él. Comenzó a decir, he desperdiciado mi vida en una vana búsqueda de riquezas y reconocimiento público. Ahora reconozco mi error y quiero arreglar con Dios. Ahora bien, más vale tarde que nunca. Pero, el dolor del remordimiento debe ser bastante duro. Sintió tanto dolor o tanto el dolor como la bendición del remordimiento. De manera interesante,
el discípulo que amaba a Cristo tan fervientemente es el mismo que le negó con tanta vehemencia. Ahí vemos cuando Jesús concluyó la última cena con la promesa de que los discípulos finalmente estarían sentados en su mesa en el reino de los cielos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Pero después le dirigió a Pedro las palabras diciéndole: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Entonces aquí vemos a Jesús dando un mensaje profético de que sus discípulos en el futuro y su final iba a ser estar allí en el reino de Dios. Mas después de esto le está advirtiendo a Pedro sobre una prueba que le viene y que oraba para que la fe no le faltara. Solamente nuestro futuro es de Dios, hecho por Dios y en las manos de Dios. Dios nos muestra lo venidero en promesas, mas no nos especifica ni nos hace saber adelantadamente por todas las dificultades y vicisitudes que vamos a pasar o que van a suceder en el trayecto de nuestra vida. Solo nos está mostrando que el final va a ser reino, el final va a ser vida eterna, el final va a ser victoria, mas no nos hace saber anticipadamente, repito, por las dificultades y el tramo por el cual debemos pasar. Aquí vemos, por decir, en Lucas capítulo 22, el versículo 61, dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Porque Pedro lloró amargamente. Según ahí en el versículo 62, cuando dice: y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque estaba en la misma presencia de Jesús cuando lo negó. Y Jesús podía verlo cuando la criada vino y le dijo: también este estaba con él. Allí, en la presencia de aquel a quien amaba, lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Y si esta negación es chocante para nosotros, recordemos que Pedro lo hizo por segunda vez. Y cuando algunos testigos mencionaron que él lo había visto con Cristo, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. 3 veces juró que no conocía al Señor. Pedro había estado con Jesús durante 3 años. Había compartido la plataforma con él durante muchas reuniones bien concurridas. Y Jesús le había sanado a su suegra. Pedro había hecho la conmovedora afirmación donde decía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16:16. Ahora el tono acusador en la voz de una mujer sacaba de los labios de Pedro una negación a admitir que no conocía al Salvador. Había algo en la mirada de Cristo que rompió el corazón de Pedro. Piensa en la vergüenza y el remordimiento que sentía Pedro. ¿Cómo trajo Cristo a Pedro de nuevo a la comunión con él? ¿Cuáles fueron las dinámicas de este encuentro? Gracias a Dios, el correr las cortinas nos permite ver lo que realmente sucedió en la tierra y en el cielo. En el proceso se nos muestra cómo podemos regresar a Cristo sin importar qué tan profundo sean nuestra culpabilidad y remordimiento. 4 verdades nos deben motivar. Primero, que Cristo intercede por nosotros. Porque es que aquí, sabiendo
lo que iba a suceder, Cristo oró por Pedro. Se dirigió a su discípulo como Simón, puesto que esa noche de nuevo la roca se convertía en arena, o sea, Simón. Cuando le dice Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo vemos registrado en Lucas capítulo 22, el versículo 31. Cristo oró por Pedro específicamente. Esto es lo claro en el Nuevo Testamento griego, cuando Jesús dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La palabra griega para os ha pedido está escrita en plural. Satanás había pedido permiso para zarandear a todos los discípulos. Pero cuando continúa, pero yo, dice Jesús, yo he rogado por ti, la palabra, mm, la palabra por ti está escrita en singular. El, Aquí el enfoque de la oración de Cristo era Pedro, pues él era quien necesitaba fortaleza especial en ese momento. De pronto, en este instante, eres tú el enfoque principal de la oración que Cristo hace intercediendo por ti ante el Padre, de acuerdo al momento que estés pasando, de acuerdo a la circunstancia por la que estés atravesando en este momento. ¿Por qué oró Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús oró por Pedro. Porque Pedro tenía una alta posición en el grupo. Ciertamente no, Pedro era egoísta, de modales rudos y un inconsistente seguidor. Lo hizo porque era valiente y capaz de tomar decisiones sabias. No, nuevamente ha errado. Jesús oró por Pedro debido a que él era muy débil y tropezaba fácilmente con su propia percepción espiritual. Muéstrame a un hombre desdichado, emocionalmente vuelto pedazos, que clame a Dios en la agonía de su alma. Muéstrame a una mujer, por ejemplo, que ha caído y está abatida por su pecado, que es inestable e incapaz de recuperar sus emociones. Y dice, y yo te mostraré a una persona sobre la cual la gracia y la misericordia de Jesús descansa. Recuerda la historia del pastor que tenía 99 ovejas obedientes en su manada. Sin embargo, había una perdida que durante la noche estaba afuera y esa era justamente a la que el pastor buscaba. Según Lucas 15, versículo 4 y 6, del 4 al 6. Jesús ve a cada una de las personas que está leyendo la Biblia, su palabra, que lo está buscando, pero está particularmente buscando a quien le sigue de lejos, a aquel cuya fe casi ha decaído y que se siente fuera del brazo divino. Él ha orado e intercede por ti, intercede por mí, de una manera muy personal, como lo hizo con Pedro. Con un gran significado, la oración de Jesús no fue una generalización que dice bendícelos a todos, no. Él ora en contra del ataque venidero de Satanás. Jesús ora para que la victoria del diablo se convierta en derrota. Cuando el trigo crece, una capa llamada brosa protege el grano. En el proceso antiguo, durante los días de Jesús, esta capa era separada del trigo por un animal que caminaba sobre los bustos para después tirar esa mezcla al aire con el fin de que el viento soplara la cascarilla y la separara del trigo. Los modernos equipos de agricultura
emplean un cenidor. Jesús le estaba diciendo a Pedro: Satanás quiere zarandearte y demostrar que tú no eres más que broza. En otras palabras, aquí la exposición en cuanto a la tentación tiene algo que ver con los espíritus malvados. Sí, tal vez Pedro no se había dado cuenta de que su temor se originaba en el diablo, pero el Señor abrió el velo para que nosotros miráramos detrás de las escenas y conociéramos que en esta batalla hay más de lo que a primera vista observamos. En el mundo de los espíritus, una fuerte batalla estaba progresando en busca del corazón de Pedro. 30 años más tarde, Pedro escribió: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, según Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9. Satanás busca destruir nuestro testimonio cristiano. En el mundo invisible hay un conflicto constante. Hay una batalla en la cual nosotros estamos involucrados. No lo podemos desconocer ni ignorar. 4 personas intervienen en la tentación: Cristo, los ángeles, Satanás y por supuesto nosotros, quienes estamos en medio del conflicto. Satanás nos acusa. Cristo ora por nosotros y los ángeles observan el amor de Dios y su justicia ejercida a favor nuestro. ¿Ve? Cada cristiano atraviesa el proceso del colador. Para algunos puede ser la enfermedad, la pérdida del trabajo o la ruptura de una relación. Pero para muchos es la tentación, la constante lucha interna del alma, donde nuestra alianza con Cristo es probada. Satanás no solo nos tienta, sino que probablemente ha hecho planes meticulosos para nuestra caída. Y como una serpiente enroscada, espera atacar en el momento apropiado. Él, él magnifica el poder de la tentación y lucha para que sigamos el camino fácil. ¿Quién? Cristo. Queriendo que nuestras vidas, el que está allí siempre sigilosamente inspeccionándonos, vigilándonos, es Satanás. Y él siempre ha querido que nuestras vidas desacrediten a Cristo. Podemos imaginarnos a Cristo hallándonos como lo hizo con Pedro. Satanás ha pedido permiso y le ha sido concedido para que tú o yo seamos probados. Pero el Señor dice: pero yo he orado para que tu fe no te falte mientras la tentación termina. Cuando salgas de ella, dice el Señor, fortalece a tus hermanos. Aprende de tus fracasos y sigue adelante, te dice el Señor hoy y me dice el Señor en este momento de este estudio. Tenemos un amigo fiel que nos representa en el cielo. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, está a nuestro favor delante de Dios Padre, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, según Hebreos 4:15. Cristo no solo murió por nosotros, sino que actualmente vive para nosotros. Él es completamente consciente de la fortaleza y estrategia de Satanás, pero está de parte nuestra y por supuesto es capaz de levantarnos cuando caemos. Qué maravilla saber que tenemos un ayudador que nos ayuda y nos fortalece y nos recoge y nos protege de una manera desinteresada.
Recordemos que Jesús le había dicho a Pedro: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí podemos preguntar, esto está en Lucas capítulo 22, el versículo 34. ¿Predijo Cristo el fracaso de Pedro simplemente para comprobar su omnisciencia? No, porque Cristo nunca usó sus atributos, sus virtudes, no atributos, sino virtudes divinas para impresionar a nadie, nunca. Él usó su poder y conocimientos para beneficiar a su pueblo. Jesús estaba facilitando que Pedro regresara a la comunión con él después de la caída que se aproximaba. Deseaba que Pedro se acordara de que él sabía de antemano las circunstancias en las cuales se encontraría y el temor que le ocasionaría caer. La gracia fue anunciada antes de que Pedro cayera. Cristo, con su corazón amoroso, confiaba en Pedro. Él conocía dónde se iba a sentar Pedro y que una criada caminaría cerca de él y le acusaría de pertenecer a Jesús. El Salvador sabía que había un gallo en ese sector al cual se le retendría su canto hasta que llegara el momento justo de alertar a Pedro sobre su pecado. El relato bíblico revela que mientras Pedro aún hablaba, el gallo, en perfecta coordinación, comenzó a cantar. Una estudiante aquí se acercó una vez a un maestro y le dijo: no puedo enfrentar a Dios de nuevo con este mismo pecado. No puedo ir a la presencia de Dios con mi culpabilidad y vergüenza. Tal vez pensaba que Dios no podía manejar el desánimo que ella le había causado, pero nuestro Señor nunca es tomado por sorpresa, nunca. Él conoce nuestras debilidades y la extensión completa de nuestra propensión al pecado. Jesús conoce aquellos detalles personales que ni siquiera nosotros mismos hemos admitido. Cuando Jeremías dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Además añadió: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, según Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. A diferencia de un padre terrenal, Cristo nunca nos dirá: yo nunca esperaba que hicieras eso. Jamás saldrá esta expresión de la boca de Jesús. No podríamos permanecer de pie ni un momento sin la gloria de su gracia. Nuestra caída ya es conocida por el Salvador, quien nos restaurará a la comunión con Él y nos dará una tarea adicional. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Proverbios 24, 16. Gracias a Dios, el pozo de la gracia nunca quedará seco. Cristo tiene compasión de nosotros y mucha. Cristo ora por nosotros porque Él conoce nuestras circunstancias y debilidades y manifiesta su compasión. Él ve nuestros dolores, la ira, la vergüenza. Él ve el amor que tenemos y el remordimiento que el pecado nos ha ocasionado. A Él le importa nuestra condición mucho. Si tú has experimentado profundo remordimiento, tienes ideas de la tortura por la que Pedro pasó durante 3 largos días. Él había prometido que se pararía firme al lado de Cristo hasta la muerte, y ahora se había derrumbado bajo un poco de presión. Imagínate lo que sintió cuando le llegó la noticia de la crucifixión de su maestro. La última oportunidad para probar mi lealtad es donde él puede decirle: negué no una ni dos, sino 3 veces por el resto de mi vida.
no podré cambiar el pasado, no puedo perdonarme. El juramento personal resonaba en sus oídos. Fue una lucha permanente y constante de lo que Pedro hizo al negar a Jesús. ¿Cuánto tiempo permanecería esto retumbando su mente? No lo sabemos, pero no fue de un día para otro. Si ahora alguien le hubiera preguntado a Pedro, ¿eres tu discípulo de Jesús? Probablemente él hubiera dicho, era uno de ellos, pero ya no soy digno de tan alto honor. Ya no soy uno de los 12 discípulos. En ese momento Pedro respondería así. El libro con el registro de mi vida, diría Pedro, ha sido cerrado. Probablemente Pedro pensaba que él era de quien Cristo había dicho durante la última cena, uno de ustedes me traicionará. Después de todo, tal vez el traidor no era Judas, sino Pedro, quien le había prometido lealtad a su maestro. Cuando Cristo murió, fue puesto en la tumba, en una tumba nueva de un jardín cercano. Algunas mujeres que fueron a ungir su cuerpo el primer día de la semana se estaban preguntando quién les correría esa piedra tan pesada de la entrada cuando, para su sorpresa, se dieron cuenta que ya había sido quitada. Cuando entraron vieron a un joven vestido con una bata blanca sentado a la derecha. Sorpresivamente, él les dijo que Jesús ya no estaba allí puesto y que había resucitado. Entonces el ángel añadió, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, Marcos 16:7. ¿Por qué recibió Pedro esa mención de honor? Cristo sabía que si él no recibía una invitación específica por nombre propio, nunca se hubiera sentido digno de ser incluido entre los discípulos. Esa fue la propuesta de Cristo. El Maestro le extendió su mano a un compañero caído, desanimado, frustrado, con arrepentimiento de corazón. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo relacionó a aquellos a quienes Cristo se apareció después de su resurrección. Interesante, Pedro, Cefas, encabeza la lista. Esto confirma que Pedro fue el primero que vio a Jesús después de la resurrección. Ya no tenía que sentirse como uno que ha sido desechado, pues Jesús con gran compasión lo había perdonado. Jesús con gran compasión perdonó tu pasado y perdonó mi pasado. Por sus acciones, Cristo le estaba diciendo, Pedro, caíste, pero no permanecerás así. Te dio vergüenza decir que me conocías, pero yo me alegro confesando que te conozco. Tú has pecado, pero te has arrepentido con lágrimas y has sido perdonado. Te amo, Pedro. Y hoy también el Señor te dice a ti, me dice a mí, el Señor ya nos perdonó, porque hay algunos que aún todavía no se perdonan un pasado. Si dice la palabra que el Señor toma nuestros pecados, los echa a lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar. Entonces, si Él lo hace, ¿por qué nosotros estamos autorrecriminándonos? Aún los brazos de Jesús se extienden hacia nosotros, sin importar cuáles hayan sido nuestros fracasos. Esos brazos son suficientemente largos y tiernos para abrazar aún a la persona más descarriada y negligente que ha negado al Salvador. Y de esa manera Jesús tiene sus ojos fijos en nosotros diciendo, yo tengo compasión de ti. Te aseguro que puedes volver a tener comunión con el Dios divino. Qué maravilloso saber que Dios es el todo en nosotros, que pasa por alto nuestras faltas, que toma nuestros pecados
y lo echa a lo profundo de la mar como símbolo de que jamás se vuelve a acordar de esos pecados. Que cuando nos acercamos, cada vez que nos acercamos a pedir perdón, es como si fuera la primera vez que pecáramos, porque Él no recuerda lo que ya tiró a lo profundo de la mar, nuestros pecados. 3 personas fueron cernidas aquella noche en Getsemaní. En primer lugar, Cristo, quien resultó ser grano. Tal vez Satanás realmente intentó matar a Cristo en aquellos oscuros momentos de tortura, pero a pesar del dolor y la tentación, él de hecho demostró ser trigo legítimo. Esto es en cuanto al proceso de ser colados. Eh, Porque aquí vemos de igual manera como Pedro había negado a Cristo en 3 oportunidades e igual número de veces tuvo el privilegio de reafirmar su amor con Cristo. Los oscuros días de la humillación habían terminado. El remordimiento había sido reemplazado por la responsabilidad, la comunión y la aceptación completa. La oración de Cristo había sido respondida porque ahora Pedro restauraría a sus hermanos. La oración de Cristo no impidió que Pedro cayera, pero resultó en su restauración. Fue rescatado del abismo y ahora tenía la capacidad de que de fortalecer a sus hermanos. Las ovejas del Señor serían apacentadas y la roca permanecería firme. Así también sucedió con Jesús en cuanto a ser restaurado frente a todos los ataques del maligno. Tener en cuenta que en este proceso de restauración que Dios tuvo, Jesús con Cristo, de igual manera es de entender que cuando Judas también pasó por el colador aquella noche, besó a Jesús en la mejilla como muestra de amistad y sin embargo hacía parte del complot que le crucificaría. Su remordimiento era tan grande que fue y se colgó, demostrando así ser pura cascarilla. Tener en cuenta que en el proceso de colador, Pedro también fue puesto en el colador y como la mayoría de nosotros, demostró ser en parte trigo y en parte cascarilla. El proceso de pasar por el colador fue una de las formas utilizadas por Dios. ¿Para qué? Para separar la cascarilla del trigo. A medida que Pedro vio su impotencia y aprendió a depender del Espíritu Santo, mucha de esta fue llevada por el viento. Pedro y Judas hicieron algo similar. Los dos negaron a Cristo. Judas, en lugar de arrepentirse, permitió que el remordimiento lo dominara y rehusó el perdón que hubiera podido limpiar su conciencia contaminada. Decidió ir a la eternidad con el remordimiento. Pedro, por otro lado, sin embargo, respondió a la mirada del Salvador. Su remordimiento no fue remordimiento, su arrepentimiento y restauración hicieron que su amor por Cristo se intensificara. Aquellos a quienes se le perdona mucho, ama mucho. Dios, amigos, hermanos y ministros, usa los remordimientos, arrepentimiento y fracasos para fortalecer nuestra fe y nuestro testimonio. Pero de remordimiento a arrepentimiento, Dios opta por el arrepentimiento porque ese sale con acción de dolor, sale con una acción de tristeza, de llanto por haber ofendido al maestro, en el caso de Pedro. Eh, Todo esto Dios lo permite, no viene de Él, pero lo permite en el caso del remordimiento
del arrepentimiento, perdón, y del fracaso para fortalecer nuestra fe y nuestro testimonio. Si estamos dispuestos a aprender de la experiencia, nuestros fracasos no serán desperdiciados. Nunca es demasiado tarde para regresar, pero si lo hacemos con un corazón sincero, si lo hacemos con un corazón decidido a dejar todo lo que no le agrada a Dios, dejar eso atrás, porque no hay cosa más eh, lamentable, triste y, por qué no decir, vergonzoso cuando le fallamos a Dios, cuando pecamos. Él nos perdona, pero cuántas veces nos acercamos a lo mismo y sin embargo nos perdona como si fuera la primera vez cada vez que nos acercamos, porque Él mira la actitud del corazón. Nos acercamos apenados porque una vez más le fallamos. Pero es ahí donde Él dice, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Porque Él sabe que estamos vestidos de naturaleza pecaminosa, pero más que mirar la naturaleza pecaminosa, Dios mira es el corazón arrepentido. Cristo aún ora por nosotros. Él conoce nuestras debilidades y las circunstancias que nos ocasionaron la caída. Él, lleno de compasión, está dispuesto a restaurarnos a la comunión y utilidad. Así que permitámosle simplemente que provea la sanidad que solo Él puede dar. Pedro tuvo que aprender que aun cuando traicionamos a Cristo, Él no lo hace. Aunque podamos ser rudos y torcidos, el escultor divino nos moldeará conforme a la voluntad, conforme al propósito de Dios, conforme a su voluntad, su plan especial. Y cuando somos lesionados, Él sana las heridas. Amén. Bendiciones, bendiciones.